Si lo que estás buscando es cómo solucionar el 100% de uso de CPU y al mismo tiempo solucionar ese 100% de uso de memoria RAM, quédate conmigo. Son dos problemas solucionados en un solo video. Este video es para ti. Y antes de irnos de lleno con el video, únicamente quiero hacer un agradecimiento y un saludo al suscriptor Nico Gameplays por solicitar este video. Gracias y repito, un cordial saludo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos a este nuevo video tutorial respecto a cómo solucionar ese 100% de uso de CPU y al mismo tiempo disminuir el uso de la RAM, sí, de la memoria de acceso aleatorio. Al final de estos pequeños pasos que vamos a realizar, que son 7, y déjenme decirle que son muy sencillos de hacer, voy a darles la explicación de toda esa repercusión que tiene realizar cada una de estas configuraciones. Sí, antes de empezar, les comento que todo esto que hagamos no tiene un resultado negativo en tu máquina, ni a largo, mediano, por supuesto menos a corto plazo, sino todo lo contrario. Lo que queremos hacer es mejorar todo este aspecto de configuraciones, todo el rendimiento de nuestra computadora y sacar el máximo provecho de nuestros equipos. Así que vamos allá, sin más preámbulos, empezamos con el paso número 1, que es instalar un programa que se llama Driver Booster. Y este programa sirve para actualizar los controladores o drivers, así que vamos a nuestro navegador favorito. Yo uso Opera, y escribiremos en la barra de búsqueda Driver Booster. Dentro de los resultados hay que seleccionar la página oficial del programa, que como ustedes pueden darse cuenta es www.iobi.com. Aquí estará el sitio web del software que estamos buscando y nos dirigiremos aquí para descargar la versión gratuita del programa. Y en unos segundos tendrá que activarse su gestor de descargas. Yo lo descargaré, como pueden ver, en el escritorio, y esto es por una sencilla razón: tenerlo más a la mano. Vamos al escritorio y buscaremos el setup, que es el instalador de nuestro programa. Vamos a darle clic derecho a abrir, o doble clic, que hace exactamente lo mismo, y daremos los permisos, ¿sí?, a este mismo setup. Vamos a esperar a que se abra y nos aparecerá esta pequeña ventana. ¿Ok? Nos preguntará si queremos instalar el System Care. Realmente yo no lo necesito. Lo único que voy a hacer aquí es que, como yo manejo particiones para cada uno de mis programas, más bien para los programas, para toda mi media, lo que quiero hacer es instalarlo aquí. Y lo único que vamos a hacer sería esto: aceptar. Va a tardarse unos minutos, segundos, todo depende de las propiedades de tu ordenador, pero realmente es un programa muy ligero que se basa en la nube para poder trabajar. Entonces es importante que tengan acceso a internet con ello. La instalación se completó y lo único que hay que hacer es correr, ejecutar el Driver Booster. No le hagan caso a esto, es el agradecimiento que te dan al momento de instalarlo. Es una nueva versión, aunque la 3.5 es excelente. Ya si quieren darse el tiempo de actualizar a la versión 4.0, 4.1 me parece, lo hacen. Este es el programa, le damos a actualizar ahora y esperaremos a que se descarguen los drivers y posteriormente se actualicen. Voy a pausar el video y cuando termine les muestro cómo debe aparecer en su programa lo que hemos hecho. Bien, ya estamos de regreso y de hecho tú te ibas a encontrar con algo parecido a esto, que son toda la actualización de todos los controles que tú tienes, sí, incluyendo algo muy importante, que es la actualización de controladores de los núcleos de tu CPU, de tus procesadores. Y en este espacio te aparecerá un botón que dice Reboot, que es reiniciar la máquina. Tú todavía no la reinicies porque hasta el paso número 4, sí, porque este sigue siendo el 1, en el paso número 4 te vas a encontrar con la configuración de arranque, cores y por supuesto la swap con área de intercambio. Y entonces en ese paso también te va a pedir un reinicio. Así que tú en el cuarto paso vas a reiniciar y vamos a matar dos pájaros de un tiro. ¿Qué te parece? Sí, entonces vamos a empezar. Ya que terminamos con esto, va el paso número 2, que es activar el modo rendimiento en tu sistema. Entonces esto aplica para este equipo y también las opciones de energía, como en las laptops, por ejemplo, que ellas sí tienen una diferencia de opciones de energía porque hay un cambio cuando no tienen conectada la batería y está únicamente por medio de la corriente, o cuando depende el funcionamiento de la lap con
con la batería. Entonces vamos allá, vamos a abrir un explorador de archivos como tenemos aquí, y dentro de este equipo todo este mapeo es muy importante porque vamos a dar clic derecho en este equipo, propiedades, vamos a seleccionar configuración avanzada del sistema y en el espacio en rendimiento vamos a dar un clic en el botón configuración y seleccionaremos ajustar para obtener el mejor rendimiento. Aplicamos, aceptamos los cambios y listo. La siguiente parte sería en esta opción de la barra de tareas donde se encuentra la carga. Vamos a dar clic derecho, opciones de energía y es muy importante seleccionar alto rendimiento. Segundo paso está listo. Vamos con el tercero, ¿sí? Que es la configuración, no, cierto, es la configuración de defragmentación, para lo cual igual con el explorador de archivos, que es nuestro fiel compañero, vamos a dar clic derecho en disco local C, propiedades y posteriormente herramientas y optimizar. Aquí va a haber una nota. Si tú has instalado todos tus programas en disco local C, o como en mi caso tienes una partición donde instalas tus programas, debes seleccionar aquí la unidad donde tienes instalados tus programas. En este caso sería sistema. Vamos a seleccionar cambiar configuración y posteriormente seleccionamos mensual la programación de optimización. Aceptamos y listo. Tercer paso está más que listo, está listísimo, está hecho. ¿Ok? Vamos con el cuarto paso, que es importante aquí el reinicio, que es la configuración de arranque, los cores, es decir, todos los núcleos y la swap. Entonces vamos a mantener presionado el botón de Windows más R y escribir msconfig aquí y vamos a dar Enter. Esta es la configuración del sistema y lo que nos interesa es el arranque. Vamos a opciones avanzadas y aquí vamos a seleccionar algo así. Ustedes deben tener algo similar a esto. Entonces vamos a clicar aquí donde dice número de procesadores, para que haya una palomita, y seleccionamos el máximo número de procesadores. Imagínate, normalmente y por defecto Windows solo te detecta uno, es decir que si uno de 4, como en mi caso, yo estaba trabajando con la capacidad de 25% de 100. Entonces, ya que seleccionamos 4, vamos a aceptar aquí los cambios, vamos a aplicar, aceptamos, y en este caso ustedes tienen que reiniciar. Así que reinician y nos vemos en un ratito. Ya que ya han reiniciado, vamos a esta parte que sería el área de intercambio y la swap. Esto es muy importante. Vamos al explorador de archivos, como siempre nuestro mejor amigo, y en este equipo clic derecho, propiedades y posteriormente configuración avanzada, rendimiento o en configuración, y esto es un paso muy similar al número 2. Sin embargo, en vez de seleccionar aquí ajustar el mejor rendimiento, vamos a opciones avanzadas. Aquí donde dice programas está bien y vamos a cambiar la memoria virtual. Vamos a dejar que Windows, no hay que dejar que Windows más bien administre este espacio, y vamos a un tamaño personalizado. Y hay una pequeña reglita y esto depende de qué crees, de la RAM que tú tienes. Por ejemplo, si tú tienes 1 GB de RAM, la swap debe ser de 1 GB. Si tú tienes de 2 a 4 GB, sería la mitad. Si tienes 2, que sea 1. Y si tienes 4, que sean 2. Si tienes 3, que sea 1.5. Y bueno, si tienes 5 GB de RAM en adelante, pues le vas a poner 2 GB. Aquí, si te das cuenta, te lo pide en megabytes. Entonces es muy importante que sepas que 1024 megabytes, ¿sí?, es lo mismo que 1 GB. Con eso, entonces tú vas a multiplicar 24 con, si tienes por ejemplo 3, vas a poner 1.5 por 1024. ¿Ok? Y listo. Yo como sé que tengo 6, le voy a poner 2 GB. Así que vamos allá, son 2048. Y sería en tamaño inicial y máximo 2048. Hay gente que pone sin archivo de paginación. Es la cosa más tonta que pueden hacer. Así que déjenlo en tamaño personalizado. No se les ocurra hacer la tontería, la estupidez de poner sin archivo de paginación, por favor. Aceptamos. Los cambios realizados requieren un reinicio y que queremos tener que volver a reiniciar. Aplicamos, aceptamos y reiniciar ahora. Ya después de haber reiniciado, prácticamente hemos terminado. El paso 4 está listo y el 5 no es más que una referencia a un tutorial mío de cómo disminuir el 100% de uso de disco. Te lo dejo aquí porque es muy importante manejar y quitar estos dos servicios, ¿ok? Porque tienen ligeramente, muy poquito
en respecto al CPU, sino esto afecta más bien al performance de tu disco duro, pero bueno, te repito, es una referencia a mi tutorial. Y como sexto puesto, como sexto paso, sería analizar con un antivirus y si tú crees que es necesario con un anti-malware y spybot. Aquí te dejo algunas opciones que son gratuitas todas. Y por último sería deshabilitar programas de inicio. Seleccionamos el administrador de tareas dando clic derecho aquí en la barra de tareas, vale la redundancia. Y aquí está el administrador, vamos a dar inicio. Y estos son los programas que inician con tu Windows. Al momento de que tú inicias tu sesión, van a aparecer todos esos al mismo tiempo. Entonces, ¿qué hacen? Saturar. ¿Qué te aconsejo? Que dejes habilitado únicamente el Avast, el antivirus que tú tengas, el que sea. Listo. Ahora te voy a explicar qué rayos acabamos de hacer, cuál es la repercusión de todo esto. En primer lugar, ¿qué tienen que ver los drivers con el 100% uso de CPU? Bueno, si tú no lo sabes, te lo explico. Un driver o controlador es un pequeño programa que permite que tú te comuniques con todo el hardware que tiene tu computadora. En otras palabras, son programas que permiten que la motherboard reconozca todo lo que tiene, como el chipset, como el GPU, que es otra cosa más que la tarjeta de video, que reconozca tu teclado, etcétera. Todo tu hardware contienen pequeños programas que se llaman controladores o drivers que permiten que la tarjeta madre los reconozca como tal y tú por supuesto puedas usarlos. Entonces, si tú tienes un controlador desactualizado, no permite sacar todo el provecho que los mismos creadores, que las personas que crearon este hardware van subiendo el controlador para poder aprovechar más eso que tenemos, incluyendo, ¿qué crees? Procesadores. Como te diste cuenta, actualizó Driver Booster controladores de qué, de los núcleos de mis procesadores, mis núcleos, ¿entiendes? Entonces eso quiere decir que hubo una actualización para poder sacar más provecho de lo mismo, de los procesadores. Entonces el paso número 2 también es modificar el rendimiento. Bueno, no hay mucha explicación. Simplemente hacemos que la máquina tenga un eje, tenga una preferencia hacia el rendimiento. ¿Ok? El paso número 3, que es la defragmentación, mucha gente lo que dice es quitarlo, es desactivar absolutamente la defragmentación y yo estoy en desacuerdo totalmente. La fragmentación es el dividir bloques de información que tú tengas, fueran parte de programas, de documentos, de música, lo que sea, y dividirlo en segmentos separados. Entonces, imaginemos que tú tienes un montón de cubos que quieres tener más a la mano. Entonces imagínate que tienes un cubo rojo y a la derecha uno azul, después uno verde y un amarillo. Saltas 5 espacios de cubos y luego otro verde. Te saltas otros 5 espacios de cubos y uno rojo. Si tú quisieras organizar, por ejemplo, todos los cubos rojos, tendrías cada vez más lejos los demás cubos para poder tú ser más rápido y eficiente al hacer las cosas. Es lo mismo con la fragmentación de los datos. Los datos, en lugar de estar continuos, sucesivos, hay muchos espacios vacíos cuando desinstalas programas, borras documentos, etcétera, y no utilizas un programa que haga esta defragmentación. Entonces lo que hace es acomodar esos módulos de información en lugares vacíos para que sea sucesiva la información y cueste menos trabajo también recuperarlos de tu disco duro. Así que eso es defragmentar. Yo creo que ahora que lo sabes, jamás en tu vida quitarías la defragmentación o el servicio de fragmentador. El paso número 4 es, bueno, tú mismo viste, activar pues, los procesadores que tienes. Y te expliqué eso de, bueno, si usaba uno de 4, tenía el 25% de mi rendimiento. La swap es una memoria virtual. ¿Qué rayos es esto? Bueno, memoria RAM, memoria virtual. En entornos Linux lo conocemos como swap. A mí me encanta Windows y Linux, pero soy fanático de Linux, entonces yo lo digo swap. Bueno, ¿qué es la memoria RAM? Es una memoria de acceso aleatorio. Y bien, para explicártelo sería muy sencillo de esta manera. En este momento tú tienes League of Legends, que es un jueguito. Tienes un programa, ¿sí? Entonces tú como usuario le das doble clic a un programa. ¿Ok? Entonces para que ese programa se active, pues la orden llega a tu procesador. Y el procesador dice, ah, ok, este Pedro quiere usar este programa.
y el programa está ubicado en el disco duro. Así que yo como procesador le envío una orden al disco duro de que busque todos esos módulos que tienen que ver con el programa. Y bien, se abre tu programa. Pero al mismo tiempo, el procesador manda parte vital o la parte más importante de tu programa a la memoria RAM. ¿Por qué? Si hacemos un comparativo, la velocidad de escritura y de lectura de la memoria RAM es mucho más rápida que de tu disco duro. Y bien, esto se hace porque cuando nosotros usamos un programa, trabajamos de muchas maneras. Creamos documentos, modificamos configuraciones y cada vez que tú haces un cambio tiene que pasar todo este proceso. Que del procesador le diga al disco duro que tiene que traer algo, que tiene que escribir algo y bien, como el procesador sabe que es más lento el disco duro que la memoria RAM, mete esa parte vital de tu programa en la memoria RAM y es ahí donde estás configurando todo. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez que vas abriendo programas, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, pues por supuesto que el procesador sabe que como vas a ocuparlo, necesita esa parte vital para que trabajes con más velocidad en la memoria RAM. Y lo que sucede es que se satura de muchos programas que tengas abiertos. ¿Y qué pasa? Se crashea tu compu. Para evitar eso, para evitar ese exceso de uso, más bien no exceso, sino para evitar que se llene esa memoria RAM, crea la memoria swap. ¿Y qué rayos es eso? Pues utiliza una parte de tu disco duro para simular que es una memoria RAM. Entonces cuando está a punto de llenarse, ¿sí?, tu memoria RAM de información, hace uso de la memoria swap. Entonces dice, ok, aquí hay una memoria swap, voy a utilizar el disco duro, voy a agarrar unos 2 GB, 3 GB. Si tú te acuerdas, yo te dije cuánto tenías que poner. Entonces va a tomar esto de tu disco duro y va a decir, voy a simular que esto es la memoria RAM y lo voy a poner aquí. ¿Sí? Esto se hace principalmente para evitar ese crasheo y por supuesto apoyar a la memoria RAM en todas las actividades que vamos realizando cotidianamente. Entonces, cuando la gente dice sin archivo de paginación, pues está rompiendo ese espacio, está crasheando, eliminando este espacio que tú acabas de destinar. Entonces es una tontería. ¿Qué pasa con ello? Conforme va pasando el tiempo, lo único que va a generar es el pantallazo azul, porque va a crashear tu sistema operativo, ya que no tienes un respaldo, como es el caso de la memoria virtual, de la swap, del área de intercambio, que es el archivo de paginación, y crasheas. Entonces por eso lo hago. Esta contemplación que tengo, yo la leí en un blog que se me hizo muy, muy buena. Yo normalmente leí que tenías que ponerle el doble de la memoria swap. Empecé a indagar mucho más y eso no tiene nada que ver. Entonces, esto se me hace muy bueno. Se los aconsejo y se los recomiendo por la misma razón. Por último, analizar con un antivirus. Bueno, los virus muchas veces son procesos continuos. Algunos de ellos son bucles, quiere decir que son interminables y lo único que hacen es saturar tu CPU de tantos procesos que tiene que estar trabajando. Sí, incluye también anti-malware que pueden ser como pop-ups o malware que se introduce en tu navegador para poder estar agregándote enlaces. Y también encontramos en muchos casos malware espías, ¿sí?, para poder sacarte contraseñas, para poder obtenerte pues claves de bancarias, etcétera, o un troyano, por ejemplo, que le da un control total de tu máquina a la persona que haya hecho ese y al final de cuentas tener una botnet. Y por último, pues deshabilitar los programas de inicio, como te dije, es tratar de evitar saturar lo mínimo al momento de que inicias tu Windows. Y eso es todo, espero que les haya gustado y por supuesto les haya servido. Les aconsejo que vean este tutorial y por último, si de verdad está criminal tu situación, te aconsejo que elimines, que detengas, deshabilites el servicio Windows Update. Esto es en casos así súper especiales, que cuando has hecho de todo y no se puede, desactiva Windows Update.
Entonces ahora sí me despido, yo soy Binary y gracias por haber estado en este contenido, espero que te haya servido mucho y dame un tema para poder ayudarte con un video